¿Te ha pasado que sientes que estás tomando decisiones en piloto automático y cuando finalmente te detienes a pensar, ya es demasiado tarde? ¿Te has encontrado alguna vez en una encrucijada donde cualquier camino parece incierto y te preguntas, ¿qué hago ahora? Y si te dijera que hay una sabiduría disponible para ti, tan pura, tan limpia y tan certera, que podría evitarte años de errores, lágrimas innecesarias y caminos equivocados. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy hablaremos de eso, de pedirle sabiduría a Dios, pero no como un recurso de emergencia, sino como un estilo de vida. Porque cuando dejamos la sabiduría como último recurso, lo que viene después suele ser arrepentimiento. Hoy entender esto puede cambiar tu destino. Hoy vas a descubrir un principio eterno que puede levantarte del caos mental, del dolor emocional y de la confusión espiritual. Hoy el deseo más profundo de tu alma podría ser satisfecho. Saber qué quiere Dios que hagas, cómo lo hagas y cuándo lo hagas. Pero sé honesto, no siempre pedimos sabiduría. Muchas veces pedimos salida, atajos, señales inmediatas, alivio al dolor, pero no sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te responsabiliza. Porque una vez que la tienes, ya no puedes culpar a nadie más por tus decisiones. Y esa es la parte más confrontante del mensaje de hoy. Hubo un hombre en la Biblia que pudo pedir riquezas, larga vida o victoria sobre sus enemigos. Lo tenía todo para pedir cualquier cosa y Dios mismo le ofreció ese privilegio. Pero él pidió sabiduría, no para lucirse, no para demostrar superioridad, sino porque entendía que gobernar sin sabiduría sería condenar a su pueblo al fracaso. ¿Sabes de quién hablo, verdad? Salomón. Y aunque cometió errores más adelante, su petición inicial fue la recarta, porque entendió que un corazón sabio no se forma en el ruido de las emociones, sino en la quietud del espíritu. ¿Y tú qué has estado pidiendo últimamente? Soluciones inmediatas, un escape, una respuesta rápida, una bendición. Ya Dios no tiene problema en bendecirte, pero su mayor deseo es formarte y la sabiduría es la herramienta con la que Él forja líderes, padres, esposas, obreros, ministros, creyentes maduros. Este mensaje no es para quien busca una fórmula mágica, es para quien está listo para madurar, para quien ya se cansó de tropezar una y otra vez con la misma piedra, para quien no quiere seguir sobreviviendo espiritualmente, sino aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no. Antes de avanzar, si este mensaje ya comenzó a resonar contigo, te invito a suscribirte al canal Guía Viva y Celestial y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos que estaremos compartiendo. Además, escribe en los comentarios esta frase: hoy decido pedirle a Dios sabiduría antes que cualquier otra cosa. Y si conoces a alguien que esté enfrentando decisiones difíciles, sintiéndose perdido o a punto de cometer un error, envíale este video. Compártelo con 3 personas, un amigo, un familiar y alguien de tu iglesia, porque aunque no lo parezca, ese pequeño gesto puede ser lo que le evite una crisis, un fracaso sentimental, una mala decisión financiera o una puerta cerrada por orgullo. Serte sincero, ese tipo de apoyo es vital para que podamos seguir creando estos mensajes que impactan, confrontan y sanan. Quédate hasta el final porque en este mensaje vamos a explorar verdades que tal vez nunca habías considerado. Y al terminar compartiré contigo el punto más decisivo de esta enseñanza, ese que podría abrirte el camino hacia una etapa completamente nueva, guiada por la sabiduría de Dios. Continuamos. Cuando Salomón se presentó ante Dios y le fue dada la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió venganza, ni justicia, ni riquezas, pidió sabiduría.
y esa petición reveló el estado de su corazón. No buscaba el trono como una corona, sino como una carga. Comprendía que reinar sin entender, decidir sin discernir, juzgar sin escuchar al Espíritu era una tragedia disfrazada de éxito. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto pedir sabiduría? Porque vivimos en una generación donde lo urgente reemplazó a lo importante. Queremos resultados, no procesos. Queremos alivio, no formación. Queremos que Dios solucione lo que nosotros no supimos prevenir y que nos hable sin que nosotros aprendamos a escuchar. La sabiduría no llega a los gritos. La sabiduría no se impone. La sabiduría se revela a quienes claman con humildad, no a quienes exigen desde el orgullo. Por eso Santiago 1:5 no dice al que la reclame, sino al que la pida, y no es una petición superficial, es un clamor desde el alma. Es el grito silencioso de alguien que dice: Dios, no confío en mis emociones, no me fío de mis impulsos, no me guío por lo que otros dicen. Necesito tu sabiduría. Has estado ahí, en ese lugar donde sabes que cualquier paso en falso puede causarte una herida más profunda que todas las anteriores. Has sentido ese temor santo, esa necesidad interna de no moverte hasta estar seguro de que el Señor te está guiando. Eso no es debilidad, amado hermano, eso es madurez, porque el niño pide permiso para correr, pero el hombre sabio pide dirección antes de caminar. Pedir sabiduría a Dios es reconocer que nuestras decisiones, por muy lógicas que parezcan, pueden estar profundamente equivocadas si no están alineadas con su voluntad. Es entender que no todo lo bueno es correcto, que no toda puerta abierta viene de Dios, que no todo consejo viene del cielo, que no todo lo que brilla es bendición. El sabio no es el que más sabe, sino el que más escucha a Dios. Y aquí viene lo más importante: la sabiduría no se acumula como conocimiento, se recibe como una luz que guía desde adentro. Y si esa luz no está en ti, lo que hagas con tus dones, tus oportunidades y tus recursos puede llevarte directo al error. Por eso, cuando Salomón pidió sabiduría, no fue porque no tuviera preparación o inteligencia, fue porque sabía que su capacidad humana tenía límites y tú también los tienes. Tú también necesitas entender que en esta vida no basta con ser buena persona, no basta con orar mucho, no basta con tener buenas intenciones. Hay momentos en los que solo una palabra del cielo puede evitarte una destrucción, y es ahí donde Dios honra al humilde, no al que pretende saberlo todo, no al que se guía por sus emociones, sino al que calla, al que dobla rodillas, al que en medio del ruido se atreve a decir: Padre, no sé qué hacer, pero tú sí sabes, muéstrame tu camino. Porque pedir sabiduría no es solo para grandes decisiones, es para lo cotidiano, para lo mínimo, para lo invisible, para esos detalles que parecen pequeños, pero que pueden cambiarlo todo. Una palabra dicha fuera de tiempo, una firma que no consultaste, un sí que diste sin pensar, una emoción que nubló tu discernimiento. El enemigo no siempre viene con apariencia de demonio. A veces se disfraza de oportunidad, a veces habla como voz de lógica, a veces parece un buen consejo, pero solo con sabiduría podrás discernir su verdadera intención y sin sabiduría lo que parece una bendición hoy, mañana puede ser una cadena. Así que el primer paso no es tomar la decisión, es orar, es esperar, es preguntarte: ¿esto me fue revelado en mi espíritu o me lo estoy inventando para no sentirme culpable? ¿Esto nació en el secreto con Dios o es el fruto de mi ansiedad? ¿Estoy escuchando su voz o solamente el eco de mi propia necesidad? Porque hay decisiones que no solo marcan tu camino, también marcan a los que vienen detrás de ti, tus hijos, tu pareja, tu ministerio, tus discípulos, tus amigos. La sabiduría que recibes hoy puede ser el legado que otros necesiten mañana. Entonces, la próxima vez que no sepas qué hacer, no corras a buscar una señal,
corre a buscar una palabra, porque la sabiduría no se manifiesta con fuego en el cielo, ni terremotos. Se manifiesta con esa certeza silenciosa en tu corazón que te dice: esto es lo correcto delante de Dios, aunque no sea lo más cómodo delante de los hombres. Y ahora que comprendemos que pedir sabiduría es un acto de rendición, vamos más profundo. ¿Qué tipo de corazón recibe la sabiduría de lo alto? ¿Qué condiciones internas necesita tener un creyente para que el cielo le revele secretos eternos? Vamos a hablar de eso, porque no se trata solo de pedir, sino de convertirnos en un recipiente capaz de recibirla. La sabiduría de Dios no es una moneda de cambio, ni un recurso limitado, ni una virtud que Él guarda celosamente. Es un regalo, un don que se derrama sobre aquellos que están dispuestos a dejarse moldear. Pero Dios no derrama sabiduría sobre corazones orgullosos, ni sobre mentes cerradas, ni sobre almas que ya decidieron lo que harán y solo buscan una confirmación espiritual para justificarlo. Hay un principio que no podemos ignorar. Dios le habla al que se calla, guía al que se detiene y responde al que realmente pregunta con el deseo de obedecer, no solo de entender. ¿Sabes por qué a veces Dios no responde rápido? Porque Él no solo quiere darte información, quiere formarte internamente para que puedas soportar esa revelación. Porque cuando la sabiduría llega a una mente impaciente se convierte en ansiedad, y cuando llega a un corazón rebelde se transforma en excusa. Pero cuando cae en terreno fértil, una vida dispuesta, humillada y enseñable, esa sabiduría se convierte en propósito. El error de muchos cristianos maduros no es la ignorancia, es la autosuficiencia espiritual. Conocen la Biblia, tienen años en la iglesia, tienen experiencia, pero dejaron de consultar al Señor, se sienten capaces, pero lo que ayer fue sabiduría, hoy puede ser necedad si no es renovado en la presencia de Dios. ¿Te ha pasado que tomas una decisión con toda lógica, con toda buena intención, incluso con respaldo de otros, y aún así sientes en tu interior una alarma, un freno, una incomodidad espiritual? Eso es el Espíritu advirtiéndote: no vayas por ahí. Y ahí es donde entra la sabiduría, no como una confirmación, sino como una convicción. Porque pedir sabiduría no es decir: Señor, dime qué hacer y yo decidiré si lo hago. Es decir: Señor, lo que me digas, lo haré, aunque no me guste, aunque no lo entienda, aunque me duela. Salomón no fue sabio solo por su oración, fue sabio porque cuando Dios le habló, lo escuchó. Porque cuando el Espíritu le mostró qué era lo correcto, no buscó atajos, no racionalizó, no justificó sus emociones, actuó con temor de Dios. Ese es el tipo de sabiduría que transforma una vida, no la que te llena de datos, sino la que te impulsa a tomar decisiones basadas en principios eternos, no en emociones momentáneas. Amado hermano, si tú pides sabiduría, prepárate, porque no solo vas a recibir respuestas, también vas a recibir confrontaciones. La sabiduría te va a mostrar dónde estás tomando decisiones desde el dolor y no desde la sanidad. Te va a señalar relaciones que debes cortar, aunque te duela. Te va a revelar áreas donde aún eres inmaduro, aunque tengas años en la fe. Y también te va a mostrar cuándo es tiempo de avanzar, aunque tengas miedo, porque pedir sabiduría es peligroso para el ego. Te va a romper, pero lo que viene después es glorioso: paz. Y no una paz emocional, sino esa paz firme, inquebrantable, que viene cuando sabes que estás caminando en lo que Dios quiere, aunque otros no lo entiendan. Pedir sabiduría es decirle al cielo: no quiero tener la razón, quiero estar en lo correcto, no quiero que me aplaudan, quiero agradarte, no quiero lo que deseo, quiero lo que me edifica. Y a veces esa sabiduría no viene en una voz audible, ni en una visión. A veces viene en forma de pausa, de una incomodidad que no te permite seguir como ibas.
de una palabra que no puedes ignorar, de una conversación que confirma lo que ya estaba ardiendo en tu interior. A veces la sabiduría de Dios se parece más a una brújula que a un mapa. No te dice todo, pero te orienta lo suficiente para que sepas por dónde no ir. Y aquí viene lo más delicado. La sabiduría no siempre te va a hacer sentir bien, pero siempre te va a llevar por el camino correcto. Puede llevarte por la vía más larga, la más difícil, la menos popular, pero también será la única que no dejará ruinas detrás. La mayoría de nuestras decisiones erradas nacen en la desesperación, pero la sabiduría nace en la paciencia. ¿Estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a quedarte quieto hasta tener claridad? ¿O prefieres seguir tomando decisiones en base a impulsos, intuiciones y suposiciones? Dios no tiene problema en mostrarte su voluntad. El problema es que muchas veces no queremos su sabiduría, queremos su respaldo a nuestra necedad. Queremos que bendiga lo que ya decidimos en lugar de consultarle desde el principio. Pero hoy es el momento de hacer un giro, de detenerte, de decir: no voy a seguir más por mi cuenta. No quiero otra herida. No quiero otro error. No quiero otra puerta cerrada. Quiero sabiduría. Aunque duela, aunque tarde, aunque no sea lo que esperaba. Y te aseguro algo, si oras con ese corazón, si le clamas con sinceridad, si estás dispuesto a escuchar, Dios te va a hablar, porque Él honra al que se humilla. Y cuando Él te dé esa palabra, esa claridad, esa dirección, no la cuestiones, no la retrases, no la negocies, obedece. Y al obedecer, verás que la sabiduría no solo te evita errores, también te posiciona en lugares donde antes solo habías soñado. Porque Dios no da sabiduría solo para que sobrevivas. Te la da para que gobiernes con propósito, para que influyas con discernimiento, para que inspires con integridad. Ahora que hemos entendido el clamor del corazón que necesita dirección, vamos a explorar algo aún más profundo. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en medio de las circunstancias difíciles, cuando todo parece confuso y no hay respuestas claras? Prepárate, porque vamos a entrar en ese terreno donde muchos se pierden, pero donde Dios quiere enseñarnos a ver con los ojos del Espíritu. Hay momentos en los que el alma se encuentra atrapada entre lo que parece bueno y lo que es correcto, entre lo que todos aplauden y lo que el Espíritu susurra en silencio, entre lo que queremos y lo que Dios sabe que necesitamos. Y es allí donde la sabiduría se vuelve no solo un deseo, sino una urgencia. La sabiduría no siempre viene en la calma, a veces llega en medio del caos, en esos momentos donde no sabes si avanzar o quedarte quieto, donde las opciones te abruman, donde cada consejo contradice al anterior, donde la ansiedad se disfraza de fe y la presión se disfraza de oportunidad. Es en ese fuego interno, cuando no hay señales visibles ni confirmaciones externas, que la sabiduría se convierte en un faro espiritual. Y quien tiene la sabiduría de Dios no se mueve por confusión, se mueve por convicción. Hay una historia bíblica que ilustra esto de manera impactante. Es el relato de dos mujeres que llegaron ante el rey Salomón, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé. No había testigos, no había pruebas, no había tecnología para demostrar la verdad. Solo palabras, solo lágrimas, solo confusión. Pero Salomón tenía algo que va más allá del intelecto. Tenía discernimiento y en lugar de dejarse manipular por emociones o apariencias, propuso algo que parecía cruel: partir al niño en dos. Inmediatamente una de las mujeres se quebró, renunció a su derecho, prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Y en ese instante la verdad se reveló. Eso es sabiduría. Ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias, más allá de las emociones. Es entender que detrás de cada decisión hay una raíz espiritual. Y quien tiene sabiduría sabe identificar qué raíz está hablando, la del alma, la del orgullo o la del espíritu. Amado hermano,
Tú y yo nos enfrentamos constantemente a decisiones como esa, situaciones donde no hay claridad, donde no hay pruebas, donde nadie puede decirte qué hacer, donde todos tienen opiniones, pero solo el cielo tiene la verdad. Y ahí es donde debemos clamar: Señor, dame sabiduría como la de Salomón. No quiero ser engañado por emociones. No quiero tomar decisiones que parezcan justas, pero estén cargadas de error, porque la confusión no es la ausencia de información, es la presencia de voces que compiten por tu atención. Y muchas veces la sabiduría no consiste en recibir una nueva revelación, sino en aprender a descartar las voces equivocadas. ¿Te has sentido así últimamente? Agotado por tantas opciones, cansado de pensar y repensar, frustrado porque lo que antes era claro ahora se ve borroso. Es posible que estés en ese punto donde necesitas hacer una pausa, no para rendirte, sino para silenciar el ruido, porque la sabiduría necesita espacio. No florece en la prisa, no crece en la presión, se revela cuando te detienes y dices: Dios, muéstrame lo que no estoy viendo. Y cuando haces eso, comienzas a experimentar una paz que no tiene sentido lógico, una calma que contradice tu situación, un descanso que no depende de las circunstancias, sino de saber que estás siendo guiado por aquel que no se equivoca. Esa paz es fruto de la sabiduría, no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de dirección, no de tener todo resuelto, sino de saber que no estás tomando decisiones solo. A veces la sabiduría de Dios te dirá: espera, y eso dolerá, porque verás puertas abrirse, verás a otros avanzar, sentirás que estás perdiendo oportunidades. Pero si Dios te dice que no es el momento, obedecer es más sabio que apresurarse. Otras veces la sabiduría te dirá: corta con eso, y no entenderás por qué. Parecía bueno, parecía estable, parecía bendición, pero Dios ve lo que tú no puedes ver. Y si tú obedeces, más adelante entenderás que ese no fue en realidad una protección disfrazada de pérdida. Y habrá momentos donde la sabiduría te diga: avanza aunque tengas miedo, porque no todo lo incierto es peligroso. A veces lo incierto es simplemente terreno no explorado. Y si Dios te empuja, no es para que fracases, es porque ya preparó lo que hay del otro lado. En el desierto el pueblo de Israel fue guiado no por lógica, sino por una nube. Y cuando la nube se movía, ellos avanzaban. Cuando se detenía, ellos acampaban. Esa es la imagen más clara de la sabiduría espiritual. Seguir el mover de Dios, no tus impulsos. Pero eso requiere renuncia. Requiere discernir entre lo que quieres y lo que Dios quiere. La sabiduría de Dios es práctica, puntual y profundamente transformadora. No viene a entretener la mente, viene a alinear tu vida. Y cuando la recibes, empiezas a ver con otros ojos. Ya no preguntas: ¿esto es bueno? Preguntas: ¿esto me edifica? Ya no preguntas: ¿esto es lo que quiero? Preguntas: ¿esto glorifica a Dios? Ya no buscas aprobación humana, buscas dirección divina. Entonces, cuando todo esté confuso, no tomes decisiones desde la necesidad, porque la necesidad grita, pero el espíritu susurra. Y si tomas decisiones desde el grito, terminarás arrepintiéndote en el silencio. Es ahí donde la sabiduría te enseña a parar, a discernir, a ordenar lo interno antes de mover lo externo. Porque hay puertas que Dios no te ha cerrado, simplemente no ha llegado el momento de tocarlas. Y hay decisiones que aún no debes tomar porque tu corazón todavía no está listo para obedecer la respuesta. La sabiduría te hace libre, no porque te da el control, sino porque te enseña a soltarlo, te enseña a descansar en el hecho de que Dios ve lo que tú no ves. Y si Él dice espera, es porque está preparando el camino. Y si Él dice no, es porque algo mejor vendrá. Y si Él dice ahora, aunque tengas miedo, entonces ese es el momento.
Vamos ahora a ir más profundo aún. Ya sabemos que pedir sabiduría es reconocer que necesitamos dirección y que muchas veces esa sabiduría viene en medio del caos. Pero la pregunta es, ¿cómo se desarrolla esa sabiduría con el tiempo? ¿Cómo se forma ese carácter que no solo pide dirección, sino que aprende a vivir guiado por ella día tras día? Nos adentraremos en eso porque la sabiduría no es un evento único, es un estilo de vida. Hay una verdad que no podemos ignorar. La sabiduría no es una chispa momentánea que ilumina una sola decisión. Es una llama constante que guía cada paso. No se trata únicamente de orar cuando estamos confundidos, sino de cultivar una relación con la voz de Dios hasta que su sabiduría se convierta en nuestra forma de ver el mundo. Y esto solo se logra con práctica, con obediencia diaria, con sensibilidad espiritual desarrollada a lo largo del tiempo, porque nadie se vuelve sabio de un día para otro. La sabiduría es fruto de experiencias, errores redimidos, obediencias sostenidas y una comunión constante con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. ¿Sabes qué significa eso? Que no puedes crecer en sabiduría sin primero reconocer la autoridad de Dios en todas las áreas de tu vida. Que mientras sigas creyendo que puedes manejar algunas cosas por tu cuenta, seguirás tomando decisiones desde la carne. La confusión no siempre viene por falta de opciones, muchas veces viene por falta de dirección espiritual. Nos llenamos de consejos, videos, opiniones, pero no hacemos espacio en nuestra agenda para estar a solas con el Señor. Queremos respuestas instantáneas, pero la sabiduría no se encuentra en la prisa, se encuentra en la intimidad. Y te digo esto con amor. Muchos de los errores que cometiste no fueron por falta de fe, sino por falta de pausa, por actuar antes de orar, por moverte antes de escuchar, por decidir antes de consultar. Y no estás solo. Todos pasamos por ahí. Todos alguna vez dijimos, esto es de Dios, solo para darnos cuenta después que fue nuestra emoción disfrazada de revelación. Pero aquí viene la gracia. Dios no te condena por eso. Te quiere enseñar, te quiere formar, te quiere levantar con una sabiduría más profunda que te evite seguir repitiendo ciclos de dolor. Cuando todo parece confuso, la sabiduría actúa como un filtro. Filtra lo que sientes, filtra lo que otros dicen, filtra lo que parece urgente y deja solo lo que edifica. Es como estar en una tormenta y tener una brújula. La tormenta no se va de inmediato, pero sabes en qué dirección avanzar. Esa es la paz de los sabios. No es ausencia de guerra, es certeza en medio de ella. Pero hay algo más que debemos entender. La sabiduría no siempre será popular. A veces te dirá que digas no cuando todos dicen sí. A veces te hará parecer terco o lento ante los ojos de los demás. Pero recuerda esto, la sabiduría de Dios siempre parecerá locura para el mundo hasta que da fruto. ¿Recuerdas a Noé? Construyó un arca cuando aún no había lluvia. Fue criticado, burlado, menospreciado, pero actuó bajo una sabiduría que el mundo no comprendía. Y el día que llegó el diluvio, todos entendieron. Así es contigo. Tal vez ahora te están diciendo que exageras, que eres muy espiritual, que deberías aprovechar esa oportunidad, que no seas tan estricto con tus decisiones. Pero si tú sabes que estás actuando conforme a la voz de Dios, mantente firme, porque tarde o temprano esa sabiduría dará fruto y el tiempo será tu testigo. La sabiduría también se manifiesta en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo retirarte, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y eso solo lo aprendes en la presencia de Dios, no en un solo momento, sino en una rutina de búsqueda, en el hábito de consultar antes de actuar. La sabiduría no es solo una guía para decisiones grandes, también es una herramienta para cultivar relaciones saludables, mantener la paz en el hogar
edificar a otros con tu palabra, evitar discusiones innecesarias, administrar tus recursos y discernir las intenciones ocultas en las personas. Porque muchas veces la sabiduría no te ahorra el dolor, pero sí te prepara para enfrentarlo con carácter. No siempre evitarás el conflicto, pero sabrás cómo atravesarlo sin destruir lo que Dios te dio. Y eso es invaluable. Eso es lo que te sostiene cuando otros se quiebran. Y aquí quiero hablarte como pastor. Tú has pedido muchas cosas en oración. Has clamado por puertas abiertas, por sanidad, por favor, por restauración. Pero, ¿cuántas veces has orado simplemente diciendo: Señor, hazme sabio? No sabio para que me admiren, no sabio para tener poder, sabio para no fallarte, sabio para reflejarte, sabio para representar tu corazón en esta generación que se está perdiendo entre emociones y decisiones vacías. Porque el sabio no busca ganar, busca edificar. El sabio no busca impresionar, busca agradar a Dios. El sabio no busca tener la razón, busca caminar en la verdad. Y eso es lo que necesita esta generación: creyentes con sabiduría, no solo con información, no solo con citas bíblicas, no solo con opiniones, sino con discernimiento, con un oído afinado al cielo, con una visión clara en medio del humo, con una palabra firme en medio de la confusión. Y si tú decides ser uno de ellos, Dios te va a usar, pero no como usan los hombres. Él te va a formar primero, te va a procesar, te va a limpiar por dentro. Porque para que su sabiduría fluya, primero tiene que quebrar la autosuficiencia, la arrogancia, la dureza del corazón. Tiene que vaciarte de ti para llenarte de él. Así que si ahora mismo estás atravesando un tiempo confuso en el que nada parece tener sentido, dale gracias a Dios. Sí, dale gracias, porque ese vacío, esa incertidumbre, ese silencio puede ser el preámbulo de una sabiduría que transformará tu vida entera. No corras, no huyas, no tomes decisiones por impulso. Dile al Espíritu Santo: no me moveré hasta que tú me digas qué hacer. No decidiré hasta que tenga paz. No avanzaré hasta que me llenes de sabiduría. Y verás cómo de pronto todo encaja, todo se alinea, todo fluye. No porque la situación cambió, sino porque tú aprendiste a ver con los ojos del Espíritu. Ahora que comprendemos cómo actúa la sabiduría en medio del caos y la confusión, es tiempo de profundizar en cómo Dios moldea esa sabiduría en nosotros. Porque la sabiduría no es un evento único, es un camino. Y todo camino tiene etapas, pruebas y momentos clave. Acompáñame a descubrir cómo se forma un corazón sabio. Dios no te da sabiduría para una sola temporada. Él quiere formarte como una persona sabia, no solo tenerte como un creyente que pide sabiduría de vez en cuando. La diferencia entre ambos es el proceso. Uno ora por sabiduría cuando ya está en el problema. El otro vive de tal manera que incluso antes del problema ya está fortalecido en la dirección del Espíritu. Y aquí está la verdad que muchos evitan. La sabiduría no se adquiere solo orando, se forma caminando con Dios en los días buenos y en los días donde no entiendes nada, caminando con obediencia en los pequeños detalles que nadie ve, porque ahí es donde se moldea el carácter, ahí es donde la sabiduría se vuelve parte de ti. Un corazón sabio no nace de la comodidad, sino del quebranto. No surge en las temporadas donde todo fluye, sino en aquellas donde Dios te hace pasar por valles para enseñarte a ver desde lo alto. Un corazón sabio no se construye sobre emociones, se edifica sobre verdades. Y la verdad muchas veces duele, pero la verdad también te forma. ¿Sabes cómo formó Dios la sabiduría en José? Lo permitió pasar por rechazo familiar, por esclavitud injusta, por falsas acusaciones, por cárcel sin sentido y olvido humano. Todo eso parecía injusto,
pero cada etapa forjaba algo interno. Cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, no solo tenía capacidad administrativa, tenía sabiduría emocional, tenía dominio propio, tenía discernimiento espiritual, sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Esa sabiduría no la adquirió en el palacio, la aprendió en el foso, en la casa de Potifar y en la cárcel. Dios no te está ignorando, te está formando. No es que no escucha tu oración por sabiduría, es que ya la está respondiendo a través del proceso que estás viviendo ahora. Cada pérdida, cada retraso, cada puerta que no se abrió, cada situación que no entendiste, forma parte del cincel de Dios para darte un corazón sabio. Y cuando comprendes eso, tu oración cambia. Ya no dices, Señor, sáname rápido. Dice, Señor, enséñame lo que necesitas que yo aprenda antes de avanzar. Ya no dice, Señor, bendíceme ya. Dice, Señor, moldéame para poder sostener esa bendición cuando llegue. Un corazón sabio no es aquel que no se equivoca. Es el que aprende con humildad cuando se equivoca. Es el que permite que cada caída se convierta en una lección, no en una condena. Es el que no endurece el corazón cuando es confrontado. Es el que escucha al Espíritu aunque no le diga lo que quiere oír, porque Dios no desperdicia ningún dolor. Cada circunstancia difícil es una clase personalizada de sabiduría. Cada relación rota, cada decepción, cada decisión apresurada que resultó en lágrimas, todo puede ser redimido si lo pones en las manos de Dios y permites que te enseñe. Eso hace el sabio, convierte sus heridas en lecciones, sus caídas en trampolines, sus desiertos en campos de entrenamiento. Pero hay algo más. Un corazón sabio sabe que no todo lo que siente es verdad. El corazón es engañoso, dice Jeremías, y solo Dios puede escudriñarlo. Así que el sabio no se deja llevar por el impulso del momento. No permite que la emoción tome el volante. El sabio siente, pero no decide desde lo que siente. El sabio discierne. Sabe cuando su alma está hablándole más fuerte que el espíritu. Sabe que su voz interna debe ser filtrada por la palabra y por la comunión constante con Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que Dios anhela formarte así, no solo ayudarte, no solo sacarte del problema. Él quiere enseñarte a vivir desde otro lugar, desde una mentalidad del cielo, desde una perspectiva eterna. Por eso, muchas veces no cambia tus circunstancias de inmediato, porque prefiere primero cambiarte a ti. Y cuando tú aceptas ese proceso, tu vida cambia. Porque ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la sabiduría. Ya no decides con los ojos en lo temporal, sino con el alma anclada en lo eterno. Y eso te posiciona para llevar luz a otros. Porque un corazón sabio no solo toma buenas decisiones, también guía, edifica y transforma a quienes lo rodean. Piénsalo. ¿Cuántas personas están esperando que tú seas esa voz de cordura, ese ejemplo de firmeza, esa fuente de equilibrio? ¿Cuántos están tomando decisiones destructivas porque no tienen cerca a alguien con sabiduría espiritual? Y tú has sido llamado a eso, a ser un reflejo de la mente de Cristo, a vivir no desde tus emociones, sino desde el entendimiento renovado que solo Dios puede darte. Eso implica morir a muchas cosas, a la necesidad de tener siempre la razón, a la costumbre de actuar sin consultar, a la ansiedad que nos empuja a responder rápido, a la necesidad de demostrar algo a los demás. El corazón sabio está en paz, no porque tenga todo bajo control, sino porque sabe quién tiene el control. Y esa confianza no se forma en los aplausos, sino en los silencios donde solo Dios está contigo. Allí, en ese lugar de intimidad donde nadie te ve, donde tu carne quiere correr, pero tu espíritu se rinde. Ahí Dios pone su sabiduría, no en el que lo merece, sino en el que se entrega, no en el que tiene muchas palabras, sino en el que calla para escuchar.
Por eso, si ahora mismo estás en un momento de formación, no te resistas. Dile al Señor: Padre, haz en mí lo que tengas que hacer. Moldea mi carácter. Quita lo que estorba. Rompe lo que me aleja de tu sabiduría. Quiero ser alguien que no solo pide dirección, sino que vive dirigido por ti. Y prepárate, porque cuando ese proceso se complete, cuando ese corazón esté afinado a su voluntad, cuando su voz sea más fuerte que la tuya, entonces comenzarás a ver cómo tu vida se alina, cómo las decisiones fluyen con paz, cómo tu discernimiento aumenta y cómo otros vienen a ti, no por tu consejo humano, sino porque en ti ven algo que el mundo no puede ofrecer: sabiduría del cielo. En el próximo paso de este mensaje descubriremos cómo se comporta una persona que ha sido formada por la sabiduría divina, cómo vive, cómo responde, cómo edifica a otros y cómo se mantiene firme aún cuando todo a su alrededor tiembla. Porque ser sabio no solo es entender, es sostenerse con fidelidad en medio del fuego. El corazón sabio no es solo el que aprende a tomar buenas decisiones, sino aquel que se mantiene firme cuando la vida golpea, cuando las respuestas tardan, cuando las promesas parecen lejanas y las dudas susurran al oído. La verdadera sabiduría no se demuestra en los momentos de gloria, sino en los días comunes, en las horas de prueba, en el silencio donde solo Dios y tú saben cuánto estás resistiendo. Y esa es la diferencia entre un creyente emocional y uno sabio. El primero reacciona, el segundo responde. El primero necesita señales, el segundo se sostiene en principios. El primero vive por lo que siente, el segundo camina por lo que cree. Y esa transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso, una formación que a veces duele, pero que da fruto eterno. Tomemos como ejemplo a Moisés, un hombre que fue educado con la mejor preparación de Egipto, instruido en todas las ciencias del mundo antiguo, poderoso en palabra y obra, dice la Escritura. Pero Dios no lo usó mientras vivía en palacio. Lo formó en el desierto 40 años para quebrar su orgullo, su impulsividad, su necesidad de controlar. ¿Por qué tanto tiempo? Porque el corazón sabio necesita aprender a depender, no a dominar. Moisés mató a un egipcio pensando que hacía justicia, pero fue una reacción. Dios no lo había enviado todavía. Actuó sin dirección, sin sabiduría, y por ese impulso tuvo que huir. Fue en el desierto pastoreando ovejas ajenas en anonimato, sin gloria, sin audiencia, sin escenario, donde Dios empezó a formarlo verdaderamente. Y fue entonces, solo entonces, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Amado hermano, quizás estás en esa etapa. El escenario se cerró, las puertas se detuvieron. Todo parece en pausa, no entiendes por qué, pero en ese aparente estancamiento, Dios está trabajando en tu carácter, porque un corazón sabio necesita estar libre de la necesidad de ser reconocido, de la ansiedad por avanzar, de la presión de demostrar. Dios te está enseñando a obedecer sin aplausos, a perseverar sin recompensa inmediata, a confiar sin garantías humanas. Y si tú pasas esa etapa, si te mantienes fiel, si no abortas el proceso, si no sales corriendo en busca de atajos, entonces estarás listo para caminar con sabiduría en lo que viene. Porque el sabio no solo ve lo que está delante, también discierne el impacto de sus pasos. El sabio no actúa por necesidad, sino por convicción. El sabio no busca aprobación, busca fidelidad, y eso se ve en decisiones prácticas. Un corazón sabio cuida sus palabras. Un corazón sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Un corazón sabio no entra en discusiones necias, no reacciona ante provocaciones, no busca tener la razón, sino edificar al otro. No presume su conocimiento,
sino que guía con mansedumbre. Porque la sabiduría también es humildad. No es saber más, es saber cómo tratar a los demás. Y eso se prueba en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. ¿Cuántas veces hemos tenido razón, pero la forma en que la usamos destruyó más que edificó? Ahí es donde la sabiduría se revela, en ese segundo donde podrías humillar al otro, pero decides levantarlo. En ese momento donde podrías decir algo hiriente, pero eliges callar y orar. En esa situación donde podrías salir victorioso, pero entiendes que ganar no siempre significa edificar. Y aquí va una verdad que incomoda. Hay personas que saben mucho de Biblia, pero no tienen sabiduría, porque la sabiduría no se mide por la cantidad de versículos que conoces, sino por la calidad de tu fruto. Tu manera de hablar refleja el corazón de Cristo. Tus decisiones promueven paz o confusión. Tus acciones forman a otros o solo te dan visibilidad. El sabio no busca ser escuchado, busca ser obediente, y Dios honra al que vive así. Un corazón sabio también aprende a vivir en equilibrio. No se deja dominar por el temor, pero tampoco se lanza sin dirección. No vive apagado por las heridas del pasado, pero tampoco repite los errores como si no hubiera aprendido nada. Sabe cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo detenerse y sobre todo sabe depender del Espíritu Santo, porque la sabiduría humana puede impresionar, pero solo la sabiduría del cielo transforma. Y esa sabiduría no se adquiere con edad, con estudios, ni con experiencia. Se recibe por relación, por comunión profunda, por caminar con Dios cada día, cada decisión, cada palabra. Que es por eso que el corazón sabio no vive desconectado, no tiene vida espiritual solo los domingos, no busca a Dios solo cuando hay crisis. Tiene un altar encendido en lo íntimo, una sensibilidad desarrollada, una paz interior que no depende de lo que está ocurriendo afuera. Y cuando vives así, comienzas a ser una respuesta para otros. Te conviertes en consejero sin buscarlo, en mentor sin anunciarlo, en guía sin necesidad de título. ¿Por qué? Porque la gente identifica la sabiduría, aunque no la sepa nombrar. Sienten que contigo hay dirección, que tus palabras traen orden, que tu presencia no es escándalo ni caos, sino claridad y edificación. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, no solo darte sabiduría para ti, sino hacerte canal de ella para otros en tu casa, en tu círculo, en tu iglesia, que seas un reflejo de su mente en un mundo lleno de confusión. Pero para eso hay que seguir dejando que Él trabaje en lo profundo, que Él remueva las inseguridades, los temores, las heridas viejas que aún afectan tus decisiones, que Él renueve tus pensamientos, que sane tu historia, que alinee tus prioridades, y eso no termina nunca. La formación del corazón sabio es continua. Cada etapa de la vida requiere nuevos niveles de discernimiento. Cada relación, cada reto, cada puerta trae nuevas lecciones. Por eso, nunca digas, ya sé suficiente. Mejor di, Señor, quiero seguir aprendiendo. Nunca digas, ya no necesito dirección. Mejor di, Padre, sigue guiando cada paso. Así se vive con sabiduría, con los oídos abiertos, con el corazón humilde, con el espíritu rendido. Y cuando vives así, no solo tomas mejores decisiones, también experimentas una paz constante, porque sabes que aunque el mundo esté en caos, tú caminas con dirección y esa certeza no tiene precio. Ahora que hemos comprendido cómo se forma un corazón sabio, necesitamos ver el fruto final. ¿Qué ocurre cuando esa sabiduría ya ha echado raíces profundas? ¿Cómo vive, actúa y decide una persona que ha sido transformada desde dentro? Vamos a verlo, porque allí es donde la sabiduría deja de ser una búsqueda y se convierte en un legado. Cuando una persona ha sido moldeada por la sabiduría divina, su vida comienza a hablar sin necesidad de grandes discursos. Ya no se trata de cuántas veces ha fallado,
sino de cómo aprendió a levantarse, de qué decisiones tomó después del dolor, de qué dirección cogió cuando todo apuntaba a lo contrario. Una persona sabia se reconoce no por sus palabras, sino por la paz que proyecta, la claridad con la que actúa y la firmeza con la que camina. La sabiduría, cuando ya ha echado raíces, produce frutos que impactan generaciones. No solo ayuda a evitar errores, también siembra convicción en otros. La persona sabia se convierte en referencia sin proponérselo, en guía sin imponer, en luz sin necesidad de brillo exagerado. Vive con una certeza que no viene del control, sino de la entrega. Sabe que no dirige su vida por lo que entiende, sino por lo que obedece. Pensemos en Daniel. Desde su juventud decidió no contaminarse con la comida del rey. Esa decisión marcó el inicio de una vida guiada por discernimiento. No era una rebelión, era sabiduría. Entendía que para caminar en propósito debía aprender a decir no en el lugar correcto. Y así fue su vida. Una cadena de decisiones firmes tomadas desde la comunión con Dios. Cuando tuvo que interpretar sueños, lo hizo desde la dependencia, no desde el ego. Cuando fue lanzado al foso de los leones, no reaccionó con temor, sino con paz, porque su seguridad no estaba en la circunstancia, sino en la presencia del Señor. Eso hace la sabiduría en el alma de alguien que ya ha sido formado. Lo convierte en un hombre o mujer que no se doblega ante la presión, que no negocia su integridad por una posición, que no permite que el miedo gobierne sus decisiones, y ese tipo de vida deja huella. Pero hay algo más. Quien vive con sabiduría deja de ver cada decisión como una carga y comienza a verla como una oportunidad para edificar. Ya no se pregunta todo el tiempo ¿qué me conviene?, sino ¿qué glorifica a Dios?, ¿qué edifica a los demás?, ¿qué siembra paz? La sabiduría lo lleva a pensar más allá de sí mismo, lo impulsa a considerar el impacto de sus palabras, el peso de su ejemplo, la influencia de su carácter. Una persona sabia no se convierte en juez, sino en ejemplo, porque entiende que la sabiduría no lo pone por encima de nadie, sino que lo hace más responsable de cómo responde ante cada situación. Y esa responsabilidad se refleja en cosas pequeñas, en cómo trata a los que no pueden devolverle el favor, en cómo reacciona cuando no lo reconocen, en cómo permanece cuando no ve resultados. Una vida guiada por la sabiduría se vuelve constante. No necesita estar motivada todo el tiempo, porque ya ha cultivado el hábito de obedecer. No se mueve por temporadas, sino por convicciones. No cambia su forma de actuar según el estado de ánimo, sino que mantiene una línea firme, aun cuando nadie más la siga. Y esto se traslada a cada área. En el matrimonio, la sabiduría lo hace paciente, generoso, consciente de sus palabras. En la crianza lo guía a formar con amor, pero también con límites claros. En las finanzas lo lleva a ser dirigente, ordenado y desprendido. En la comunidad lo convierte en alguien confiable, respetado, buscado por consejo. No porque tenga todas las respuestas, sino porque aprendió a caminar en el temor de Dios. Y ese legado no se impone, se hereda, se siembra con cada decisión, se transmite con cada silencio sabio, con cada consejo entregado desde la experiencia, con cada momento en que eliges obedecer en lugar de justificarte. Quien vive en sabiduría sabe cuándo hablar con firmeza y cuándo abrazar con misericordia. No actúa desde la superioridad, sino desde la compasión que produce haber sido quebrado y restaurado por el Señor. Porque el que ha sido formado por Dios sabe que su sabiduría no es mérito, es gracia. Y esa gracia lo mantiene humilde, no lo hace presumido, lo hace accesible, no lo convierte en crítico, lo convierte en mentor. Por eso cuando una persona camina con sabiduría, su entorno cambia. Los hijos empiezan a valorar sus palabras, el ambiente familiar se pacifica, las discusiones innecesarias se reducen, la carga emocional
disminuye porque la sabiduría ordena, sana y protege. No elimina los problemas, pero los enfrenta con claridad. No borra los conflictos, pero enseña a resolverlos con mansedumbre. Y poco a poco, sin darse cuenta, quien vive así, comienza a dejar un legado de paz. Piensa en las personas que más te han marcado. ¿No fueron acaso aquellas que sin alzar la voz supieron decirte la palabra justa? Aquellas que en medio de la tormenta te mostraron con su ejemplo cómo caminar sin perder la fe. Eso no se logra solo con conocimiento, se logra con sabiduría trabajada, cultivada, obedecida. La sabiduría no te quita del proceso, pero te da sentido en medio de él. No te exime del dolor, pero te enseña a no desperdiciarlo. No te da todas las respuestas, pero te posiciona en el lugar correcto para recibirlas cuando lleguen. Y tú, amado hermano, estás llamado a eso, a ser alguien cuya vida sea una guía para otros, no por lo que sabes, sino por cómo vives. Y esa vida no comienza con una gran revelación, sino con decisiones pequeñas, constantes, obedientes, con decirle hoy al Señor: no quiero seguir actuando por impulso, ni guiado por emociones. Quiero ser dirigido por tu sabiduría en cada paso, porque si permites que Dios forme en ti ese carácter, verás cómo tu entorno empieza a transformarse, no de manera espectacular, pero sí profunda, no con fuegos artificiales, pero sí con frutos que perduran. Y eso es lo que deja huella en esta tierra. Hay personas que impactan por un momento, pero otras lo hacen para toda la vida, y esas son las que aprendieron a caminar con sabiduría, con paso firme, con corazón limpio, con mente renovada. No necesitan títulos, ni fama, ni escenarios. Solo necesitan mantenerse en el camino correcto y todo lo demás se alinea. Dios quiere usarte así, como un instrumento de dirección para otros. No necesitas perfección, necesitas disposición. No necesitas saberlo todo, necesitas estar dispuesto a obedecer lo que ya sabes, y eso es suficiente para comenzar. La sabiduría te convertirá en alguien que deja más que palabras, deja herencia espiritual, dirección emocional y testimonio vivo de que es posible caminar con Dios cada día sin desviarse por lo que siente ni rendirse ante lo que no entiende. Una persona guiada por la sabiduría no necesita defender constantemente su reputación, ni probar su valor, ni andar explicando por qué hace lo que hace. Su vida se convierte en evidencia, su manera de responder ante la injusticia, su forma de mantener la calma en medio del conflicto, su prudencia al hablar, su sensibilidad al actuar, todo eso grita más fuerte que cualquier argumento. El legado del sabio no se escribe con grandes logros, sino con pequeñas fidelidades diarias. Es en la forma como trata al que piensa distinto, como escucha sin interrumpir, como se mantiene firme sin ser agresivo, no reacciona desde el orgullo, responde desde la humildad, no se encierra en su propio juicio, sino que busca comprender, edificar, aportar. Cuando alguien ha sido formado por Dios en sabiduría, se nota, y no solo en lo que dice, sino en lo que no dice, en las palabras que evita, en las discusiones que no alimenta, en las decisiones que toma cuando nadie está mirando, porque la sabiduría se demuestra en la intimidad mucho antes de expresarse en público. Quien camina en sabiduría aprende a vivir en contentamiento, no porque todo le sale como quiere, sino porque ha aprendido a confiar en los tiempos de Dios. Ha dejado de depender de los resultados y ha empezado a valorar el proceso. No se angustia por lo que falta, se alegra por lo que está siendo formado. Sabe que la paz no es un destino, sino una consecuencia de vivir alineado con la voluntad del Señor. Y eso lo vuelve libre, libre de las comparaciones, libre de la presión externa, libre del temor al futuro, porque la sabiduría le ha enseñado que